Derecho Marítimo Internacional, primera parte. Introducción. Cabe recordar que de nuestro planeta Tierra, el 71% son mares y océanos, es decir, 2/3 partes de nuestro hogar. Del 29% restante que comprende tierra firme, hay que descontar ríos y lagos. Es por eso que el hombre ha navegado los mares y océanos, ha logrado extraer alimentos y recursos para su subsistencia desde épocas remotas. Es debido a su práctica tan antigua que el transporte naval se ha constituido en el medio de transporte más importante hasta nuestros días. El avance de la tecnología ha permitido cada vez más un mayor aprovechamiento de los mares, océanos, ríos y lagos. En la actualidad, por ejemplo, la explotación de petróleo en alta mar es posible, así como la industrialización de la pesca a grandes profundidades. Sin olvidar las investigaciones científicas que se hacen con fines civiles y militares en dichas zonas. En las entrañas de nuestros océanos también se guardan desechos industriales y nucleares. Como antecedente histórico tenemos los roles de Olerón, un código escrito medieval que buscó normar las relaciones comerciales y mercantiles en el mar. También revisar el consulado del mar. Como intento de codificación en el derecho internacional moderno, tenemos a la extinta Liga de las Naciones, que en el año de 1930 logró solo un proyecto de convención. En realidad, hasta 1958 la legislación sobre derecho internacional marítimo moderno fue desordenada y regida mayoritariamente por la costumbre. Es la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas quien lograría la primera conferencia internacional sobre derecho marítimo, realizada en Viena el año 1958. En esta conferencia, que significó un avance importantísimo, se aprobaron 4 convenios internacionales. 1. Sobre el mar territorial y la zona contigua. 2. Sobre alta mar. 3. Sobre la plataforma continental. 4. Sobre la pesca y conservación de recursos vivos en alta mar. Los 3 primeros codifican y desarrollan las normas consuetudinarias. El cuarto se constituye como una novedad de aquel momento. Desde entonces se ha continuado trabajando para darle al derecho marítimo internacional, que forma parte del derecho internacional público, un desarrollo coherente y ordenado de leyes que regulen de forma eficiente las relaciones que se dan entre estados en el mar. 2. El dominio marítimo. Desde el punto de vista físico, el espacio marítimo sería uno solo. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, este se divide en 3 zonas, sometidas a distintos estatutos: el mar territorial, aguas interiores y alta mar. El mar territorial, a la zona adyacente a las costas de un estado que posee frontera marítima, se la denomina mar territorial. Algunos países como Chile y Colombia lo llaman mar patrimonial. Brasil lo denomina soberanía territorial. Recordemos que el territorio es un elemento del Estado y el mar territorial, por supuesto, forma parte de él. Por tanto, en esta zona el Estado también ejerce soberanía. Es el dominio terrestre, la parte sólida del territorio, la tierra, el que otorga derecho sobre el mar cercano al Estado ribereño. El régimen del mar territorial ha sido establecido en la Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua, Ginebra, 1958, y la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, 1982. La soberanía del Estado ribereño se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. Anchura del mar territorial. En el siglo XVIII se tenía la teoría de que el dominio del Estado ribereño sobre sus costas debía ser donde llegara el proyectil del tiro de un cañón.
el cual alcanzaba, según la artillería de la época, la distancia de 3 millas marinas. En el siglo XIX, el ancho de mar territorial fue reclamado según el criterio de cada país. Por ejemplo, Escandinavia proponía 4 millas marinas, España y los Países Bajos 6 millas, México 9 millas, Rusia, Venezuela y Colombia 12 millas, Ghana, Congo y Nigeria establecieron 30 millas. Sri Lanka y Senegal, por su parte, reclamaron 112 millas. Fue América la que reclamó y estableció el ancho de mar territorial en 200 millas náuticas. En 1939, el presidente Franklin Roosevelt instruyó a la Armada norteamericana controlar y patrullar las aguas de mar situadas hasta 300 millas náuticas de la costa. Después se realizó la Declaración de Panamá, la cual consagró la zona de seguridad continental en 200 millas, y la Doctrina Truman, 1945, que incorporó la plataforma continental a la jurisdicción norteamericana. Finalmente, Ecuador, Chile y Perú suscribieron la Declaración de Santiago en 1947, que consagró las 200 millas náuticas como ancho de mar territorial en América. La zona contigua. Según el artículo 24 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, aprobada por la Conferencia sobre el Derecho Marítimo Internacional de Ginebra, 1958, el Estado ribereño puede adoptar en una zona de alta mar contigua a su mar territorial las medidas de fiscalización necesarias para evitar las infracciones a sus leyes de aduana, inmigración y sanitarias que pudieran cometerse en su mar territorial y reprimir la infracción de esas leyes. La zona contigua nunca puede extenderse más allá de 12 millas, contadas desde la línea de base desde donde se mide la anchura del mar territorial. Los términos de la Convención de Ginebra de 1958 han sido ratificados por la Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar de 1982. Zona económica exclusiva y zona exclusiva de pesca. Para evitar la pesca excesiva y el daño a la fauna marina, los países han reclamado frente al mar territorial zona económica exclusiva y zona exclusiva de pesca. Es en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar que se logró un consenso sobre una zona entre el mar territorial y alta mar. Se la ha denominado Zona Económica Exclusiva y está destinada a la explotación, exploración y conservación de recursos naturales en su lecho y subsuelo acuático. Aquí los estados gozan de derecho de libre navegación, sobrevuelo y tendido de cables. La zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de las 200 millas marinas. Es una costumbre internacional que el Estado ribereño tenga derechos preferenciales de pesca, el cual no permite excluir actividades pesqueras de otros países. Derecho de paso inocente. Ya sea que un Estado tenga litoral o no, sus barcos tienen el derecho de paso inocente, el cual consiste en permitir la navegación continua, detenerse o fondear en aguas territoriales de una nación extranjera, siempre y cuando no ponga en peligro la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño, el cual podrá adoptar todas las medidas necesarias para evitar el paso no inocente o incluso suspender el paso de este si fuese necesario. El paso inocente se aplica a barcos mercantes y a buques militares. La jurisdicción penal del Estado ribereño no alcanza a un barco extranjero que navega en aguas territoriales, salvo en las siguientes excepciones.
si comete una infracción que dañe al Estado ribereño, si la infracción cometida puede perjudicar la paz y o causar desorden en el mar territorial, si la intervención la solicita el capitán de la nave o el cónsul del estado cuyo pabellón enarbola el buque, cuando existe tráfico de esclavos o de estupefacientes. En el caso de los barcos militares, cuando estos violan las leyes de paso inocente, se puede exigir la salida inmediata de las aguas jurisdiccionales. Las aguas interiores. Las aguas interiores o nacionales son los ríos, lagos, mares cerrados, golfos, bahías interiores y aguas portuarias. En los lagos, los estados ribereños están asistidos por la igualdad de derechos. Los estados limítrofes tienen la navegación irrestricta. 3. Mares interiores. A los mares interiores también se los llaman mares cerrados y existen dos clases. Inciso A. Aquellos cuyas aguas están dentro de los límites del territorio de varios estados y sin comunicación con el mar abierto. Por ejemplo, el mar Caspio, donde solo tienen costa Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. Inciso B. Las extensiones de agua rodeada por tierra firme de diversos estados comunicadas con alta mar por una vía acuática que solo conduce a los estados litorales del mar interior. Por ejemplo, el Mar Negro, cuyo régimen jurídico está establecido por el Convenio de Montreux 1936. Golfos y bahías. La bahía marítima es cuando el mar presenta una entrada profunda bien configurada en la superficie terrestre. Su área no puede ser mayor que la de un semicírculo. Cuando una bahía o un golfo está rodeado por un solo estado y su entrada no excede las 24 millas marinas, esta podrá ser cerrada por una línea trazada entre los puntos naturales de entrada, la cual recibe el nombre de línea de cierre. En las aguas que queden dentro del estado ribereño ejerce soberanía y reciben el régimen de aguas interiores. Bahías históricas. En el mar también existen zonas en situación especial y con ciertos privilegios. Este es el caso de las bahías históricas, que poseen un ancho de boca superior al límite máximo reconocido como norma general y donde el estado ribereño ejerce soberanía. Como ejemplos podemos citar la bahía de Hudson en Canadá, la bahía de Delaware en Estados Unidos, la bahía de Kunkel en Francia, el estrecho de Palk entre la India y Sri Lanka. Los límites de las bahías históricas no pueden exceder más allá de los límites de las vías marítimas internacionales. Aguas portuarias. Las aguas de los puertos son consideradas aguas interiores, donde el estado ribereño ejerce soberanía. Goza además del derecho de autorizar o negar la entrada a naves extranjeras a sus puertos. Los puertos destinados al cabotaje, así como los puertos militares, generalmente están cerrados a la navegación internacional. Los demás puertos se mantienen abiertos. Y esto fue Derecho Marítimo Internacional, primera parte. Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.